El otro día me lo pidió así Carlos. Listo, y ahí ya está. Si quería ahora lo sacáis. Puedo pausar, que esta reunión, al igual que todas las sesiones que nosotros realizamos en directo, está siendo grabada, ¿ya? Acabamos de apretar play por si acaso. Comentarles que esta es la segunda sesión en directo del módulo 1 del curso que ustedes están realizando de formación en convivencia escolar y prevención de violencias de género en contextos escolares. El módulo 1, correspondiente a convivencia escolar, consta de 2 sesiones en directo. La primera que realizamos el día lunes, ya sea en horario AM o PM. Luego consta también de la tarea offline o tarea para la casa que ustedes en su mayoría ya realizaron, que teníamos destinado o calculado aproximadamente martes y miércoles para realizarla. Y esta es la tercera instancia, que es en directo, donde es llamada conversatorio para que ustedes principalmente puedan exponer los casos que analizaron y conversarlos ahí de la mano de Raúl. Los dejo más que bienvenidos y damos inicio a esta tercera instancia del módulo 1. Y Raúl, por favor, adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, bien, gracias. Para mí es un gusto reencontrarme con ustedes, ¿sí? Espero que hoy día escucharlos más y que yo tenga que hablar menos, esa es la idea, ¿sí? Por eso le cambiamos el nombre, ¿cierto? No es un webinar, sino que es un conversatorio. La idea es que esté un poquito más repartido el uso de la palabra. Así que primero preguntarles cómo les fue con la actividad offline, cómo les fue con las lecturas, con los videos, con los casos. En términos muy generales, ¿alguien tiene algún comentario, pregunta, duda? No. ¿Miraron, accedieron a las cosas? ¿Le echaron Yo tengo una consulta. Sí, yo las miré. Felipe. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, le eché un vistazo como a todos los casos y hay bastante de lo que uno conoce de este tipo de situaciones. No sé si fue una dificultad o una confusión tal vez. En la parte de la matriz, habían puntos que, por ejemplo, no se mencionaban en los casos. Entonces, la verdad, yo ahí apelé como a la imaginación, a la interpretación. Por ejemplo, aparecía fecha, hora, cuándo, y eso no figuraba. No sé si era como parte del ejercicio, esto de tal vez inventar. Pero... porque no, por ejemplo, en mi caso eso no aparecía. Entonces, no sé si se precisaba tal vez esa información, ahí me queda un poco más la duda. Sí, mira, esto tiene que ver con el tipo de casos que podemos encontrarnos en la realidad. ¿Ya? Básicamente, para poder identificar una crisis, ¿sí? Para poder identificar una crisis, yo tengo que utilizar 3 preguntas, ¿cierto? En la cual la más importante es qué pasó, que está en tiempo pasado, ¿cierto? También tengo en dónde pasó y cuándo pasó, ¿cierto? Esas son las 3 preguntas que nos propone la matriz para poder identificar una crisis. Obviamente, en un caso que yo tengo toda la información, eso no me va a costar nada, pero hay crisis en las cuales yo no tengo toda la información. El ejemplo que yo siempre doy para explicar esto es cuando alguien dice, chuta, me robaron el celular. Y tú preguntas, ¿cuándo? Y la persona dice, no sé, no me di cuenta. ¿Cierto? Una cosa, estoy ocupando esta caricatura para hacer un ejemplo. Efectivamente, yo no puedo decir cuándo, pero el robo del celular pasó en un momento determinado, aunque yo no sepa cuándo. ¿Sí? Por lo tanto, efectivamente, eso puede ser considerado una crisis, porque es una situación puntual que ocurrió en un momento determinado, en un lugar determinado, aunque yo no sepa ni cuándo ni dónde, porque me pueden preguntar, ¿y dónde te lo robaron? Y también puedo decir, no sé, no me di cuenta. No sé si fue en la calle, no sé si fue en la entrada al colegio, no sé dónde. Sin embargo, el robo también ocurrió en un lugar, ocurrió en un momento y en un lugar determinado, aunque yo no conozca esos detalles. Distinto es cuando yo tengo un conflicto, como por ejemplo, discriminación por aspecto físico o discriminación hacia los pueblos originarios. ¿Tú podrías decirme en qué momento específico
existe esa discriminación? Tú me vas a mencionar datos de esa discriminación, me vas a mencionar hechos discriminatorios, situaciones donde se evidenció esa discriminación, pero la discriminación es un fenómeno constante en el tiempo. La gente que discrimina no discrimina solo cuando está desarrollando una acción discriminatoria, discrimina porque considera, valora negativamente una característica. Por favor, estos son ejemplos, no es lo que pienso yo, ni lo que piensa Fundación Semilla, que nadie se pierda, ¿cierto? Pero efectivamente alguien podría decir que los mapuches son flojos y borrachos. Yo eso lo pienso constantemente, y por eso, el momento que yo tengo que seleccionar a alguien para en una entrevista de trabajo, por el hecho de ser apellido mapuche, lo dejo fuera. ¿Te fijas? Un elemento constante en el tiempo se concreta en situaciones precisas, pero tú efectivamente puedes distinguir la situación precisa de este fenómeno más complejo. Entonces, cuando a ustedes les preguntábamos por dónde y cuándo, en alguno de los casos donde el relato, que era cortito, que era de 6 líneas, no aparecía esa información, era para que ustedes pensaran, ¿esto ocurrió en un momento y en un lugar específico o es un fenómeno social constante? No sé si contesto en parte tu duda, Felipe. A mí me pasó algo parecido que Se dijo, entiende. mencionó Felipe, no recuerdo quién lo dijo. Claro, pero yo puse, por ejemplo, dentro de la jornada escolar, porque puede haber sido no sé en qué momento, en qué hora, ni puntualizar en qué momento exacto, pero fue en el contexto a lo mejor del colegio, o de la casa, o de la calle, a lo mejor en otro caso. Yo también leí algunos y me parecieron bastante gráficos, y que situaciones que sí ocurren, que es lo peor, o mejor, no sé, pero me pareció bien entretenido el ejercicio, la verdad. Nosotros tenemos la premisa, ¿cierto?, de que la realidad supera cualquier ejemplo que nosotros podamos dar. ¿Ya? Y nosotros hemos construido estos ejemplos, todos los ejemplos que están ahí son ejemplos ficticios, ¿sí? Todo es ficción, ¿cierto? Porque no podríamos ocupar casos reales, porque, bueno, ahí hay una cuestión más bien ética, ¿cierto? Sin embargo, están basados en situaciones similares a lo que hemos visto en la realidad. Obviamente no hay ningún nombre que corresponda, ningún colegio nombrado, digamos, que corresponda a un caso real, pero efectivamente la realidad nos ha mostrado conflictos de ese tipo, y conflictos que a veces uno diría, ¿cómo es posible que esté ocurriendo esto? Yo creo que ustedes tienen, les aseguro que sus experiencias en sus establecimientos educacionales, digamos, dan cuenta de eso. No sé si hay alguna otra pregunta, duda en términos generales. ¿Leyeron el texto recomendado? ¿Alguien miró eso? Sí. ¿Les pareció claro? ¿Les pareció pertinente? Súper. Nicole. Hola, tengo una duda. No sé si la explicaron, que llegué tarde, lo siento mucho, es que vengo de otra reunión también. El tema de cómo distinguir las partes y la relación social. Yo no sé si lo hice bien en esa parte, pero me costó pensarlo ambas como ambos descriptores. Si bien es como quiénes son, también qué son, me costó responderlo. Entonces no sé si me puedes esclarecer cómo distinguir esas dos indicaciones para el futuro. Sí, cuando preguntamos por las partes, en un caso real, ¿cierto? Estamos hablando de nombre y apellido. Estamos hablando de identificar a los sujetos, de identificar a las personas que viven el conflicto. Normalmente cuadra, digamos, las personas que viven una crisis con las personas que viven un conflicto. Pero eso no siempre es así, y eso también hay que tenerlo claro. Hay ocasiones, voy a dar un ejemplo muy simple, por favor, no, caricatura, nuevamente, ¿cierto? Vamos a suponer que voy a pedirle ayuda a Osvaldo, ¿sí? Vamos a suponer que Osvaldo y yo somos amigos desde chicos. Nuestros papás son medios compadres, inclusive pasamos las navidades juntos. Y a mí me cae mal Germán. Germán es solo un ejemplo, por favor. Entonces, un día puede que yo moleste directamente a Germán, pero otro día puede que yo le pida a Osvaldo que le haga una broma a Germán. A Osvaldo que, por ejemplo, dale tú un guate hoy día. Y Osvaldo, como es mi amigo de niño, ¿cierto? Lo va a hacer por complicidad nomás. Y puede que justo lo pillen a él. Entonces, desde una perspectiva,
efectivamente uno podría decir en esa crisis, que donde pillan a Osvaldo pegándole un cachamal, un guate, perdónenme el lenguaje, estoy tratando de explicar el golpe en la cabeza, ¿cierto? Efectivamente alguien podría decir el conflicto lo tiene Osvaldo con Germán. Y probablemente no es así, po. Probablemente el conflicto que gatilló esa crisis tiene que ver con mi relación deteriorada con Germán y no la de Osvaldo. Entonces, efectivamente, puede haber diferencia en hechos reales. Yo entiendo que ahora, y ustedes también entiéndanlo, cuando nosotros les presentamos un caso donde la información son 6 líneas, ¿sí? Probablemente nos costó un poquito hacer ese tipo de juegos, ¿sí? Pero puede ocurrir aquello. Cuando decimos identificar las partes, entonces, a diferencia de la, de la descripción de la crisis, estamos haciendo referencia a intentar definir quiénes tienen un conflicto, quiénes son los que se están relacionando de una manera deteriorada. Cuando preguntamos qué son entre ellos, es porque ese vínculo, esa relación, es necesario ponerle nombre. Los nombres más fáciles de recordar son, ellos son amigos, ellos son compañeros de curso, ellos son pololos, ellos son miembros de una pandilla, ellos son rivales de barras de fútbol diferentes, ellos son, en fin. Pero también una estrategia que cuando yo estoy en este plano, también es importante como estrategia de intervención, ojo, como estrategia de intervención, uno podría preguntarle a los propios afectados, preguntarles, ¿cierto?, ¿qué son? ¿Qué son entre ustedes? Porque muchas veces el hecho que ellos aclaren, dos personas que están teniendo un conflicto, me refiero, que ellos aclaren, a mí me ha pasado muchas veces, yo además de ser sociólogo, soy mediador de conflictos escolares, normalmente realizo mediaciones, y hay momentos, ¿cierto?, difíciles, no son momentos fáciles, en donde uno dice, pero si nosotros somos amigos, y el de al lado dice, no, yo no soy amigo tuyo. Bueno, esos que son momentos complicados en una conversación, porque hay emociones en juego, ¿cierto? Efectivamente, ponerle nombre a ese vínculo es algo que nos ayuda para poder definir estrategias de intervención. Por lo tanto, a eso nos referimos con esa pregunta. Colóquele nombre a la relación. En este ejercicio, obviamente es usted el que le coloca nombre. No podemos, estos personajes no existen, no podemos preguntárselos. En muchos relatos estaba escrito de manera explícita. Decía, tanto y tanto son tal cosa. ¿Sí? En otros relatos dejaba la interpretación. Pero de todas maneras lo que se busca ahí es ponerle un nombre al vínculo de las personas que están teniendo un conflicto. La última pregunta hace referencia a una descripción, más allá de la situación puntual, hace referencia a una descripción del trato, de colocarle un poquito de historia a esta relación. No sé si aclaro un poquito, Nicole, lo que tú preguntabas. Sí, súper, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, colegas? ¿Duda, comentario? Una consulta, por ejemplo, ya yo estoy viendo, el mío era el caso 3, y ahora acabo de descubrir que cuando descripción yo usé tal cual, pum, saqué lo que estaba ahí y lo pegué, la situación puntual que ocurrió. Pero cuando ahora me doy cuenta que dice que cuando es la descripción, es como tratar de saber cómo se sintieron, ¿es otra cosa? O sea, era lo que ocurrió, el hecho, pero había que poner otra cosa. En la matriz hay dos momentos de describir. Hay un momento de describir la crisis, cuando nosotros preguntamos qué pasó, ¿Sí? ¿sí? Sí. Entonces ahí uno tendría que relatar, ¿cierto?, lo que ocurrió en términos de la situación puntual. Okay. Obviamente, cuando uno hace ese relato, uno debería hacerlo de manera un poquito más limpia, ¿cierto? Y no replicar necesariamente una de las versiones, ¿sí? Okay. Yeah. Porque yo podría decir, el relato podría decir, Joana, de manera violenta, malintencionada y macabra, ¿cierto?, golpeó al pobre Raulito, ¿cierto?, que era un niño tan indefenso. Y obviamente cuando yo describo esa crisis, ¿cierto?, sería ideal que yo no pusiera ni que Joana es tan macabra, ni que Raúl es tan indefenso, sino que lo limpiara un poquito de esas opiniones, de esos juicios, y explicara lo que pasó. ¿Qué pasó? Joana golpeó o agredió físicamente a Raúl. ¿Sí? Okay. Entonces en esa descripción yo trato de limpiar un poquito el relato. Recuerden, cuando a nosotros nos llega un caso en el colegio, normalmente nos llega el relato de un observador, a veces de un profesor, por ejemplo, que nos deriva un caso,
o a veces nos llega el relato de una de las personas, de la víctima, por ejemplo. ¿No? Un niño o una niña nos viene a decir que fulanito le hizo tal cosa. ¿Sí? En otras ocasiones tengo el relato de un testigo, pero yo efectivamente, no es lo mismo tener un relato que tener una visión un poquito más neutral de lo que sucedió. Entonces ahí lo que se espera es hacer un poquito esa limpieza. El segundo momento donde se nos pide descripción tiene que ver con la descripción de cómo se tratan ellos más allá de la situación de crisis. ¿Sí? Y ahí, obviamente, en la realidad, cuando yo aplico esta matriz en la realidad, yo ahí tengo que preguntarle a los chiquillos, ¿cómo se trataban ustedes antes? ¿Qué hacían antes? Si esto pasó hoy día jueves, yo podría preguntarle, ¿y la semana pasada cómo se estaban tratando ustedes? ¿Qué hacían ustedes? Y la manera como los relatos que me empiecen a decir qué es lo que hacían antes, yo voy a poder definir, ya, ellos son amigos de este tipo, o no eran amigos, eran solo compañeros. Voy a poder describir el tipo de compañerismo que hay ahí, el tipo de amistad, el tipo de pololeo, el tipo de, en fin, el tipo de relación que tienen ellas o ellos. No sé si te contesto en parte, Ana. ¿Te quedó un poco más claro? Completamente. Sí, claro, súper claro. Sí. Gracias. Colegas, ¿alguien aplicó esta matriz solo por jugar, digo yo, en algún conflicto de su vida cotidiana? ¿No con un caso, digamos, ficticio de 6 líneas? ¿Alguien se atrevió a jugar así? Hasta ahora no. Hasta ahora Ya, no. yo en un video lo digo, en uno de los videos que aparece ahí me tocó decirlo, digamos. Pero yo de verdad les recomiendo, esta matriz está diseñada principalmente para trabajar en colegio, digamos, pero esta matriz sirve perfectamente para conflictos en otros ámbitos de la vida. Conflictos de pareja, conflictos de familia, conflictos de barrio, conflictos laborales. Es cosa de distinguir crisis y conflictos. Y así uno se da cuenta que a veces las crisis efectivamente me sirven para mirar que hay algo de fondo. ¿Sí? Ya, vamos a empezar a revisar los trabajos, ¿cierto? La actividad que ustedes desarrollaron. Y vamos a partir con el caso número 1. Así que, ¿quiénes analizaron el caso 1? Yo. 2 personas, Germán y Felipe. Ya, vamos a... Y Gabriela también. ¿Alguien más? No lo vi, perdón. Gabriela. Y Gabriela, perfecto. Dice, caso número 1. Carla, una estudiante de octavo A, increpa verbalmente a Javiera del octavo B porque siente celos, ya que su pololo interactúa demasiado con ella a través de las redes sociales, e incluso se habrían juntado a conversar en los recreos. Javiera reacciona con desprecio y sin mostrar interés, diciéndole que a su pololo le están cambiando los gustos, debido a lo cual Carla se enfurece y la agrede físicamente. Las compañeras de Javiera intervienen para separarlas. Se amenazan mutuamente de arreglar esto afuera al ver que se acercaba la inspectora y un profesor. ¿Cuál sería la crisis? Este es el momento ¿Cualquiera en que ustedes responde? ¿Cualquiera o responde o yo? la idea es que vayamos viendo el caso entre los tres. ¿Qué puso cada uno, digamos, y si es que hay consenso o hay diferencias? ¿Cualquiera o no? Sí, pues somos adultos, si no nos vamos a atropellar. Y si se atropellan, yo les digo que el primero. Vamos voluntariamente. Ya, dale, Felipe, dale. Bueno, yo coloqué como crisis las situaciones de la confrontación, principalmente que tiene Carla, en esta disposición que tiene ella de ir a encarar a Javiera. Entonces, ese fue el momento que ya se entró en la crisis, porque ella venía con esta disposición de poder, ¿cómo decirlo?, dejarla en su lugar, entre comillas, porque estaba teniendo bastante interacción con su pololo. Dentro del espacio tampoco se describe el momento exacto donde es. Yo puedo interpretar que podría haber sido en un recreo, porque son de distintos cursos, claro. Claro, porque además menciona que otras compañeras también intervienen. Entonces, ese sería el momento principal que se desarrolla la crisis. Y hay un agravante en este caso, donde Javiera
en vez de, no sé, quedarse callada o no decir nada principalmente, ella utiliza una frase como, a tu pololo le están cambiando los gustos. O sea, intentando decir que posiblemente ya no está interesada en ella y se puede interesar más bien en esta nueva muchacha. Entonces, eso ya generó ahí el quiebre total. Ujú. Y es algo totalmente, no sé si llamarlo habitual, pero existe ese tipo de, ya lo vamos a arreglar a la salida y me pareció bastante, no sé, real el caso. Ujú. Ya, pero, He sido testigo de perfecto. algunos casos ¿Alguien similares. más de los dos colegas? Sí, yo puse en la descripción efectivamente el momento en que Carla se acerca a Javiera a increparla verbalmente y después termina en un... y además le increpa porque su pololo se está juntando con ella en horarios del colegio y además porque le escribía por redes sociales. En donde también yo puse tal vez en la sala de clases, ya que Javiera solo son compañeros de colegio y no de curso, y el día y la hora durante la jornada escolar, de alguna forma. Sí. Y en el conflicto, al momento de describirlo en Momento, todavía no el conflicto. Ah, ok. Eso. Germán, ¿tú tienes algo distinto en la crisis? Yo no solamente estoy un poquito de acuerdo respecto al lugar con Felipe, me parece que fue el primero que habló. Yo creo que en vez de la sala de clase me suena esto más conocido y más reiterado a patio o a pasillo, ¿cierto? ¿Por qué patio? Porque son de dos cursos distintos, ¿cierto? Idealmente acá no hay un profesor que pueda intervenir, sino que ocurre esto y es cuando viene el inspector y el profesor. Por lo tanto, en ese sector no está presente un profesor, ¿cierto? Y como se accede al inspector, creo que es el patio, ¿sí? Y creo mi descripción es como bien concisa y bien copiada desde el caso. Carla increpa a Javiera, esta responde, Carla agrede físicamente a Javiera y ambas se amenazan. Sí, sí, perfecto. En general tenemos consenso, si ustedes se fijan. La única discrepancia es en qué lugar o en qué momento, ¿ya? Porque efectivamente el caso no lo dice de manera explícita. Acá está implícito, ¿cierto? Y por eso no hay ningún problema en que no tengamos un consenso en esos detalles, ¿ya? Pero en Raúl, estricto rigor, dígame, Gabriela, ¿cierto? Sí. sí. ¿Sabes por qué yo también creí que podía ser en la sala de Javiera incluso, más que en el patio? Porque después las compañeras de Javiera las separan. De alguna forma, porque es como que Carla se acerca al grupo de Javiera, como que ella va al lugar donde está ella, que puede ser en la sala, pero también considero que puede ser en un recreo, efectivamente por Sí, lo que dice Germán, porque es se como... entiende, pero lo que me interesa, se entiende que no hay problema en que no haya consenso en ese aspecto. ¿Te fijas? Ujú. En un caso real vamos a tener certeza dónde ocurrió esto. Ah, claro. Los chicos nos van a decir, basta que yo lo pregunte y me van a decir, no, si esto fue en la sala, o no, esto fue en el patio. No es algo significativo para nuestro análisis en este momento, ¿sí? Lo importante es que si yo puedo definir que esto ocurrió en un lugar o en un momento determinado, estoy hablando de crisis. Si es que no es posible, no es que yo no lo sepa, sino que no es posible asignarle un lugar y un momento, entonces no es crisis, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a tratar de ver ahora? ¿Cuál es, en singular o en plural, cuál o cuáles son los conflictos que hay acá? ¿Cualquiera? ¿Sí? ¿Cuáles son los conflictos? Yo puse la descripción de cómo se trata, no, que me perdí, perdón, ¿qué pregunta? Ya, para ¿Cuál es el identificar el conflicto? conflicto, yo tengo que definir, recuerden, quiénes, qué son y cómo se tratan. Claro, aquí Puse, es Carla y Javiera. ya, ¿Qué puse? Yo puse que son compañeros de colegio, tal vez rivales por este chico que les ya, gusta. Y en la descripción de cómo se tratan, yo puse que no está descrito, pero supongo que lo probable es que se conozcan del colegio, porque son compañeras, se sigan incluso en redes sociales y que tengan amigos en común, ya que están en el mismo nivel. ya, perfecto. Sí, también, o sea, bueno, coloqué lo mismo, pero además agregué, le puse un nombre ficticio a este pololo, le puse Francisco como un nombre ficticio, y también a las compañeras que intervienen. Quizá es como
tiene un rol menos protagónico en esta dificultad, pero él sí es parte importante también porque producto de sus acciones se genera más o menos esta situación de crisis o principalmente de conflicto. Entonces él es parte importante también, este pololo que origina todo este malentendido en el relato. Y las compañeras que intervienen para poder separarla, hay que también hacer hincapié que intervienen para separar y no para aumentar este conflicto, porque perfectamente las compañeras podrían también haber agredido a Carla y eso no se relata. Si fueran amigas de verdad, no las habrían separado. Lo hubiesen Colega, pegado. estoy bromeando. No, también puse que no son Es que amigas. Yo creo que no son amigas también. Yo creo que no, ella no tiene una relación de amistad. O si no, solamente hubiesen sido testigos y no hubiesen hecho nada. Sí, mira, yo coincido Claro. ahí, yo creo que en cuanto a la crisis, en general participaron estas dos niñas, Javiera y Carla. Sin embargo, en el conflicto, yo creo que es necesario incorporar al pololo, ¿cierto? Porque acá la temática, a mi juicio, o el conflicto tiene que ver con la relación de pareja, la posesión, o sea, este es mi pololo, y el mi pololo significa, no mí, es mío, ¿cierto? Y lo otro que existe es el método de resolución de problemas o el método de resolución de conflictos no violenta. Ese para mí es un problema ahí. Porque que sienta celos o que no sienta celos es una emoción que debemos permitirnos. Ahora, ¿qué hacemos con esa emoción? Es el conflicto, ¿cierto? Si yo siento celos y le reviso el celular a mi pareja, estamos en conflicto, yo pierdo ahí el control de la emoción. Pero si yo siento celos, pero sigo confiando en mi pareja, ¿cierto? Y en vez de revisar el celular, no sé, pues trato de cuidarla más y le regalo un ramo de rosas o un chocolate, es también canalizar la emoción, ¿cierto? Ajá. Eso, Colegas, a mi juicio. los demás, ¿qué opinan? ¿Cuál sería el conflicto? ¿Alguien tiene una visión distinta? Me gustaría aportar algo que me quedó dando vuelta. Cuando se habla del lugar, que digamos lo pasamos, pero creo que es importante, el lugar es sumamente importante y el día y la hora, porque cuando hay un conflicto o hay una crisis, hay personas involucradas y por lo tanto hay adultos. No es lo mismo que ocurra una crisis en el patio que en la sala, porque la sala puede estar con profesor o sin profesor. Entonces, ojo, ese elemento que al principio como lugar es sumamente importante identificar, es esa parte. El horario no es lo mismo que sea en la mañana, en la tarde o cuando salen del colegio. Entonces, Pedro, disculpa que te interrumpa, pero ¿en qué hubiese cambiado esto que hubiese sido con un adulto mirando o un adulto sin mirar? Porque agregaría un elemento para también, desde el punto de vista de tener otra visión. Si hay un adulto, hay una mirada también de este adulto, hay que ver si hubo una intervención. Ese elemento para mí es importante. O sea, si dos chicos pelean en una sala y hay un profesor, es distinto a que estén solos en el cambio de hora, por ejemplo. El profesor me puede dar una visión distinta. Digamos, creo que es importante establecer el lugar y el día con esas características. Lo que pasa es que la presencia de un adulto lo que puede lograr es interrumpir el desarrollo de una crisis. Efectivamente, si Carla va a increpar a Javiera y hay un adulto, probablemente frente a la respuesta de Javiera, Carla no le hubiese pegado. No, le hubiésemos eliminado la agresión física. Claro. Pero el conflicto está absolutamente intacto. La figura del adulto, del vigilante, digamos, la figura del panóptico, si ustedes quieren, en ningún caso afecta al desarrollo de un conflicto. Lo que puede modificar es que la crisis sea más violenta, menos violenta, más larga, más corta, involucre más gente o que involucre menos gente. Porque probablemente va a ser menos probable que se suba una amiga a pelear si es que hay un inspector acercándose, digamos. ¿Sí? Hay una mano levantada. Ana María. Ya, yo creo que en el fondo lo del adulto influye más en ver este tema como disciplinario de la convivencia,
Ese era un poco lo que decía el texto, en el fondo, de claro, cómo vamos a sancionar a este niño Eso. que de solucionar realmente el conflicto. Creo que lo importante, en el fondo, como dices tú, y que muchas veces se nos olvida, desde mi punto de vista, se nos olvida un poco, es que no es restringirle los celos, no es restringirle los sentimientos a los niños, sino canalizarlos de cómo los tienen que manifestar. O sea, la niñita está totalmente en todo su derecho, por decirlo así, de sentir celos. Es un sentimiento, contra eso no podemos ir, en el fondo. Pero sí la forma es inadecuada en cómo la dio a conocer o lo que generó la crisis propiamente tal. Anda a saber tú, en el fondo, dentro de esa relación, qué problemas hay para que esa niña sienta eso. Germán. Sí, Raúl, mira, yo entiendo y comparto lo que están conversando, ¿sí? Y también sé que esto es una situación ficticia, que la sacamos la sacamos de un contexto, ¿cierto? Y que parece como una situación de laboratorio. Ahora, en general, y agregar a lo que decía respecto a Pedro, la participación de un adulto en general tendrá la tendencia a finalizar el conflicto. No, perdón, a finalizar la crisis, ¿cierto? Claro. Porque en la realidad lo que sucede, o mi experiencia aquí, es que esto sucedió frente a una sala, entonces una le dijo una a la otra, pero después se desplazaron y siguió con otras palabras, y después en otro 10 metros más allá, ¿cierto? Hasta que llega un adulto. Porque acá, en esta situación que nos presentan, se termina porque llega o viene el profesor y el inspector. Porque si no llegan, estoy seguro, o proyecto, sí, por supuesto, ellas dos siguen pegándose, y que las compañeras de una y la compañera de otra o incentivan o también, y así sigue. Entonces, sí, en ese sentido, la pregunta es, estamos acá definiendo un conflicto como súper encapsulado, pero por ejemplo, si el conflicto, la crisis es que esto sucedió en un recreo, pero en el siguiente recreo, esta otra compañera que cuando fue increpada estaba sola, viene y con el resto de compañeras le responde, ¿cierto? Sí. Y después en el tercer recreo se pegan. O mañana con la familia, te esperamos a la salida. ¿Sí? ¿Y ahí cuál sería la crisis? ¿O serían tres crisis? A ver, un mismo conflicto que no se soluciona va a ir explotando en distintas crisis hasta que se solucione. Eso es lo que este esquema, digamos, conceptual de entender los conflictos como relaciones sociales que se deterioran, lo que nos permite es comprender que el conflicto que no se supera va a seguir explotando reiteradamente en crisis diferentes. Cuando tenemos dos hermanos en una familia, ¿cierto?, que se relacionan de mala manera, pelean todos los días. ¿Sí? hasta que superen la manera, hasta que cambien la forma de tratarse. ¿Sí? Acá este caso, y para dar el paso ya al caso número 2, ¿cierto? Efectivamente, yo lo que les recomiendo es que a partir de esta crisis, lo que yo les recomiendo es que veamos que existen al menos 2 conflictos a partir de esta crisis. Por una parte, vamos a tener una relación de compañeras de colegio, rivales, ¿cierto?, entre Carla y Javiera, y por otro lado, tenemos un segundo conflicto, que en realidad es el conflicto inicial de base, que es la relación entre Javiera y, Felipe le puso Francisco, ¿cierto? Entre Javiera y Francisco, que es una relación de pololeo, en donde hay celos. Porque si en esta relación de pololeo ya hay celos, da lo mismo que sea con Javiera, o con Mónica, o con Nicole, o con Jazmín, o con... da lo mismo. Efectivamente, en esta relación ya hay dudas, ya hay posesividad, ya hay este tipo no puede hablar con nadie más que no sea conmigo, o bien tengo desconfianza de lo que haga este tipo. Como ustedes lo quieran mirar, cualquiera de las dos caras, ¿cierto? Entonces, efectivamente, son conflictos por separado. No está, ese conflicto de la relación de celo no está amarrado a la persona en particular, ¿cierto? Que en este caso era, si no me equivoco, Javiera. O Carla, me estoy confundiendo. Tengo 2 palabras y pasamos al segundo caso, ¿ya? Está Gabriela y Patricia.
Sí, cortito. En realidad, porque también tiene que ver después con el desglose de la matriz, es que estos temas vienen con los temas emergentes. Esto que comentó yo creo que Germán, tiene que ver con que, claro, como nosotros, como el adulto que va a solucionar el conflicto, tiene que decidir cómo va a continuar esta situación, porque como dice Raúl, claramente si no se soluciona, esto va a continuar periódicamente y entonces hay varios temas de por medio que ahí yo agregué entre relaciones amorosas, celos en el pololeo, por ejemplo, autocuidado y autoestima, porque los celos también tienen mucho que ver con el autoestima de las personas, creo yo. Redes sociales, el ciberbullying, por ejemplo, porque ella ya hizo un tema con el tema, o sea, ya psicopateó, entre comillas, al pololo por las redes sociales y ya esta chica, el ciberacoso, que también es un tema, y la valoración de las emociones y cómo se deben demostrar, que también lo mencionó Germán, y la resolución de los conflictos, que al final es eso, que cómo junto todo esto y puedo resolver alguna situación que lo más probable es que le va a pasar después con otra persona, cuando sea adulta, y ahora que es adolescente, capaz que le pase más de una vez con otras relaciones que tenga. Patricia. Hola, buenas tardes. Yo también trabajé en el número 1, entonces quería aportar un poco. Fue una situación súper particular. De hecho, fue azaroso el sorteo, sin embargo, el caso me tocó súper cerca. Yo trabajo en coordinación de convivencia en un colegio y hoy día es increíble los niveles de violencia que los niños tienen. Entonces, hoy día este ejemplo iba referido a la violencia con un pololo. Sin embargo, a nosotros también nos tocó, finalizando el año 2019, chicas que se disputaron por un amigo, y entre un colegio, que era el colegio donde yo trabajo, versus otro colegio. Entonces nos encontramos enfrentados casi al final de la jornada con una chica de octavo, yo trabajo en básica, esperando a la otra afuera. Entonces tuvimos que activar las redes y llamar al otro colegio, al coordinador de convivencia del otro colegio, para que él pudiese como mediar y tomar estas, no solamente medidas sancionatorias, sino que también medidas disciplinarias para poder ir reparando. Entonces el trabajo que se da hoy en día, hay que considerar los niveles de violencia que los niños traen y la forma de resolver los conflictos. Nos encantaría que fuese de manera no violenta, como dijo, no me acuerdo la persona que estaba hablando un nombre anteriormente, sino que hoy día debemos considerar que las redes sociales, nosotros por ejemplo en el colegio no permitíamos hasta ahora, modo pandemia, el uso de los teléfonos. Sin embargo, todo esto comenzó a través de estas redes sociales y esta pelea se desencadenó físicamente entre una niña de un colegio y que son distantes. Entonces hoy día, insisto, es súper relevante nosotros manejar cómo los chicos resuelven sus conflictos. Hoy día, como te decía, me tocó súper cerca. Por eso quise efectivamente, este tipo de situaciones nos instan a hablar de cosas que los chiquillos hablan todo el día, pero que en general el mundo adulto del liceo en general lo habla poco, pero el mundo adulto de las escuelas básicas lo habla casi nada, que son las relaciones de pareja de los chiquillos y las chiquillas. ¿Ya? O sea, ya los que son, yo no sé aquí cuántos trabajan en colegios de media y cuántos en básica. En general los profes de media de vez en cuando les toca, ya les salta la realidad y tienen que tocar estos temas. Pero en la básica hemos tenido una resistencia tremenda para que el mundo adulto aborde estos primeros pololeos. El punto está en que todas las estadísticas muestran, ¿cierto?, en que los primeros pololeos ya en séptimo básico están generando enormes cantidades de conflictos. ¿Ya? Así que, ojo, es un tema que ya está instalado. Vamos a ir con el segundo caso, porque si no, no vamos a alcanzar a revisar, ¿ya? Vamos a tratar de hacerlo más cortito ahora. Caso número 2. Roberto y Sandra están en cuarto medio. Llevan 2 años de pololeo. Durante una clase de educación física, y mientras Roberto realizaba un ejercicio con una compañera, Sandra se enojó con él. Le gritó frente a todo el curso que era maricón, que estaba cansado de que coqueteara con cualquier niña que se le pusiera enfrente, que no le hablara más y que no estaba dispuesta a hacer el hazmerreír de la gente. La niña con la que Roberto estaba haciendo el ejercicio dijo no entender qué estaba pasando. ¿Quién analizó el caso 2? Yo. Acá. Claudio, uno de los que lo analizó. Claudio, Sandra y Javiera, ¿verdad? Ya, por favor, Sí. Cristis.
La La crisis crisis. fue en el patio del colegio, yo creo, porque como estaban en la clase de educación física, Perfecto. ¿sí? Y el problema fue que, a ver, estaba Sandra y Roberto, que son novios, y Roberto estaba haciendo un ejercicio con otra compañera. Sandra, digamos que se molestó porque vio que su novio estaba coqueteando con esta compañera y como que explotó y le gritó que era maricón. Y luego, bueno, ahí ella dijo que no quería ser como el hazme reír de su entorno y que no le iba a hablar nunca más. Ya, perfecto. Claudio, Sandra, ¿qué opinan? ¿Tienen alguna diferencia, algo que agregar a la crisis? No, ninguna. Yo puse acá que en el lugar podría ser el patio o gimnasio del colegio, Claro. pero eso obviamente no va a cambiar mayormente todo el contexto de la crisis que se produjo. La hora le puse que era una clase de educación física y la descripción similar a lo que dijo la colega anterior, ¿ya? Estaban haciendo los ejercicios y según Sandra, su pololo se estaba haciendo como el lindo con la compañera y eso la hizo explotar y reaccionar. Claudio, Sí. ahí nuevamente yo les reitero que cuando hagamos la descripción, nosotros tenemos que aprender a limpiar un poquito el relato. Porque si tú te ¿Ya? fijas, Sandra dice que su pololo se estaba haciendo el lindo, pero nosotros no podemos saber si eso es así o no. Lo Sí, único que nosotros sabemos es que Sandra gritoneó o retó o habló golpeado, como ustedes quieren decirle, ¿cierto?, a su pololo en plena clase. Ahí está. ¿Te fijas que hay una sutileza entre le creemos a Sandra o decimos lo que pasó? De hecho, cuando hice la descripción, pensé exactamente lo mismo. Dije, ¿y si Sandra es celópata e inventa que su pololo? Pero, bueno, es un río que se puede correr, pero es correcto lo que usted, la aclaración que me hace. Sandra, ¿tú tienes algún comentario más de la crisis? Estás sin micrófono, Sandra. Tienes que activarlo. Yo siento que, ahí sí, lo que dice el relato, como tú lo señalas, hay que poner lo que dice, o sea, no podemos como poner cosas que nosotros pensamos o nos imaginamos porque hay que ser como, hay que poner el relato tal cual. Creo que es lo que corresponde y cuando nos toca abordar los casos en los colegios es lo mismo. O sea, investigar, digamos, y ir viendo cómo realmente fue la situación. Yo creo que eso es importante recalcarlo. Eso. Pero lo Perfecto, demás respecto al es lo mismo. conflicto, vayamos al conflicto entonces. Si es que hay coincidencia en la crisis, acá el conflicto parece ser más limpio que en el caso anterior, más simple de definir, ¿no? Sí. Cuéntenme, ¿cuál sería el conflicto? ¿Quiénes? Bueno, Sandra y Roberto. Roberto y Sandra. ¿Ya? ¿Qué son ellos? Pololos. Compañeros de curso y pololos. Sí, compañeros de Claro. curso pololos por 2 años. Claro, cuando tenemos varios nombres para una misma relación, es decir, cuando yo además soy, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, yo soy pololo, compañero de curso, compañero de colegio, soy vecino, siempre nos sirve identificar la relación que conlleve mayor intensidad afectiva. ¿Ya? Si es que, porque claro, en este caso son compañeros de curso, pero también son pololo. ¿Cuál será mayor intensa en términos afectivos? Pololo. Sí, esa es la que nos sirve para el análisis. No estamos negando que también son compañeros de curso. Solo estamos diciendo que para el análisis nos sirve identificar la más intensa. ¿Sí? Eso es cuando uno tiene más de un mismo vínculo con una persona que tiene un conflicto. ¿Y cómo se tratan, además más allá de la situación de crisis? ¿Qué podemos inferir? Bueno, supongo que si son pololo y llevan 2 años de pololeo, valga la redundancia, se deben llevar bien, pero tal vez hasta un tiempo determinado esto se empezó a deteriorar y ahí es cuando ya Sandra se empieza a molestar por ciertas actitudes que comienza a tener su pololo. O puede ser que también ella sea una persona demasiado insegura y ahí de nuevo entramos a caer en los celos y por eso ella se pudo haber imaginado que su novio estaba coqueteando. A mí me costó esa parte de poner si llevan bien o no, porque hay relaciones que llevan mucho tiempo y no significa que se lleven bien.
Entonces ahí me costó como decir si realmente se llevaban bien. Como que me costó escribir así se llevan bien hasta que, porque en realidad no sé si se llevan tan bien. Entonces Eso me tiene costó. que ver porque estamos en un caso ficticio donde solo tenemos 6 líneas. Claro. ¿Ya? En el claro. caso real, usted va a poder preguntarle a las personas y le van a contar. ¿Ya? Solo por eso nos cuesta esta parte. Pero efectivamente acá lo que podemos inferir, ¿cierto? Es que hay un pololeo y también hay un tema de celos, ¿cierto? No sabemos si fundados o infundados. Ahí ya sería suponer. Claro. Claudio, ¿tú querías aportar algo más? Sí, de alguna forma lo que estaban diciendo, de que aquí en la descripción no aparece con más detalle respecto si la relación era cercana, era muy afectiva, si habían agresiones previas a esto, eso no aparece en el relato, ¿ya? Ahora, lo que sí aparece en la descripción es que Sandra dice que su pololo, a ver, ¿cómo es la palabra? Que tiene la costumbre de coquetearle a otras niñas, y que ahí habría partido la reacción que ella tiene. Perfecto, entonces tenemos más o menos un consenso. Tuvieron un análisis muy similar, me da la impresión, los 3 colegas que analizaron este caso. ¿Alguien tiene alguna duda u opinión divergente? Sí, me da la impresión de que este caso es mucho más directo, más esquemático, digamos, que el anterior. El anterior podíamos identificar a partir de una crisis 2 conflictos. Acá es más bien los mismos personajes en la crisis que en el conflicto, una crisis, un conflicto. Es mucho más directo, más estructurado en ese sentido. Sí. Vamos con el caso número 3. Muchas gracias, colegas. Gracias a usted. Gracias. Caso número 3. Florencia y Feña son amigas desde quinto básico. Ahora van en primero medio. Comparten gustos, secretos, pasión por la música coreana. Sin embargo, desde que la Feña se puso a pololear con Cristóbal, ya no se ven tanto como antes. El lunes pasado, Florencia llegó a la sala muy enojada porque no había resultado la junta del fin de semana. Y le dijo a Feña, delante de todo el curso, ¿qué te está pasando? Ese ya no te deja ni salir. Feña, avergonzada, solo le dijo, cállate. En ese momento, Cristóbal intervino y tomó bruscamente de la mano a Feña y le dijo, ya no te juntes más con esa maraca. Florencia bajó la cabeza y se fue con su pololo frente a las risas de varios y la mirada atónita, ahí quizás debió haber dicho de Feña. Dice de Florencia, no. ¿Quién tomó el caso 3? Sí. Yo. Por favor, cuéntenos. Parto, digamos, la crisis, la descripción de la crisis, el lugar en el colegio, sala de clases, día, hora, lunes en la mañana. La descripción. Se juntan Fernanda y Feña después de un fin de semana. Fernanda increpa a su amiga frente al curso por no juntarse como lo habían acordado. Debido a que se comienzan a separar desde que Feña está pololeando con Cristóbal, quien trata mal a Fernanda y la dejan sola. Ya, a ver, Pedro, te pegaste un poquito, yo no entendí mucho, no sé si... ¿No se escuchó bien? ¿Se escucha? Ahora se escucha, sí. Perdón. Yo leí. A ver, no sé si puedes darla tú tu descripción. ¿Yo? ¿Quién? Sí. Ana, dale. Ya. Lo que pasa es que, bueno, yo estaba escuchando a todo y yo escribí tal cual la descripción, que es lo que salía en el caso, que llegaba Florencia a la sala de clase, yo lo escribí tal cual, pero después yo te entendí, entonces yo pienso, yo te entendí que como que había que limpiar la información. Sí. Y yo lo escribí tal cual, ¿ya? Entonces, el caso, bueno, que están en la sala de clase, pasó un lunes pasado, y la descripción, Florencia llega a la sala muy enojada porque no le había resultado la junta el fin de semana y le dijo a Feña, delante de todo el curso, ¿qué te está pasando? Ese ya no te deja ni salir. Feña, avergonzada, solo le dijo, cállate. Y bueno, esa parte me gustaría como entenderla más porque, por ejemplo, Sandra Leiva, no es una crítica ni nada de eso, ella dice que
nosotros entre más detalle demos, y yo lo entiendo, porque nosotros cuando queremos saber un hecho, tenemos una bitácora y nosotros escribimos, escuchamos las partes y escribimos tal cual. Pero, ¿qué hace la diferencia con lo que dice, yo estoy preguntando, con lo que dice Raúl, en ese caso, de limpiar el relato o de ponerlo tal cual, como a mí se me ocurrió que había que ponerlo tal cual? Esa diferencia me gustaría saber. La diferencia tiene que ver con a ver, es algo que, ¿cómo lo planteo? Podría A ver, ser la una neutralidad mirada absoluta. objetiva. Pedro, Con disculpa una un poquito, mirada. para tratar de contestarle a Ana. La neutralidad absoluta probablemente no existe, pero tampoco es aconsejable que nos abanderemos. ¿Ya? Cuando yo digo limpiar los relatos, ¿cierto? Hace referencia a que no nos abanderemos con una de las partes. Ya. Si una de las partes, por eso yo en delante yo decía, Joana, como ella es una chica tan maldadosa, ¿cierto? Tiene graves problemas en su casa, nadie la quiere, ¿cierto? Y por eso, de una actitud macabra y malintencionada, con plena intención, vino y golpeó al pobre Raúl, ¿cierto? Joana es mi compañera de trabajo y la estoy bromeando en este ejemplo, ¿cierto? Efectivamente, yo en el relato no debería rescatar todas esas... a ver, en el relato que estoy dando, en una bitácora, efectivamente alguien podría declararlo y hasta firmarlo. Pero en el momento de mi análisis, yo no debería repetir todos esos juicios. Yo debería poder decir esa información sin emitir los juicios, porque si no me estoy haciendo cargo, digamos, de esa opinión. ¿Sí? Perfecto. Entonces, precisamente... Entendí la diferencia, perfecto. sí. Entendí por qué, claro. ¿Y sigo o sigue? Sí, me interesa que avancemos, porque ya tenemos la crisis, en este caso, es una discusión entre tres personas en la sala de clases, un día de clases. Esa es la crisis. Claro. Más allá de las intenciones, esa es la crisis. ¿Cuál sería el conflicto o los conflictos? Bueno, ¿quiénes son Florencia y Feña? Que son compañeras de curso y amigas, y también yo acá encuentro que me equivoqué. Ana, ¿cuál sería la relación afectivamente más intensa? Amigas. Perfecto. Amigas desde quinto básico. Desde quinto básico. Claro. Y después en la descripción, cómo se trata, yo no entendí qué era el trato entre ellas. Yo entendí cómo deberíamos tratar la situación. Entonces me equivoqué. Ya, no, aquí se hace referencia, como estamos en un nivel del análisis, estamos viendo una matriz de análisis, no estamos proyectando qué vamos a hacer todavía, sino que solo estamos definiendo como parte del análisis cuál era el trato entre ellas. Y el relato dice efectivamente cómo se trataban. Yo puse, ¿agrego algo? Sí, dale Pedro. Dice, amigas desde quinto básico. Estas amigas tienen una relación de amistad que comienza a deteriorarse porque una de ellas comienza a pololear y abandona esta relación. Ya, pero ojo, tenemos que ellas compartían secretos, gustos, música coreana. Exacto. Tenemos un montón de información de cómo se trataban. Ellas realmente eran amigas, ¿cierto? Sí. Pero ahora hay un tema de que una amiga está dedicando su tiempo libre a estar con el pololo y eso hace que la otra esté con cierto resentimiento. Ahí es donde está el conflicto. ¿Se fijan? En ese tipo de trato. Una amistad que conlleva compartir la música, los gustos, los secretos, conlleva tiempo. Sí. Por lo tanto, esa disminución de tiempo está siendo resentida, ¿cierto? Y ahí está el conflicto. Colegas, ¿vamos bien con el análisis de caso? ¿Creen que está siendo provechoso? Sí. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Opiniones? ¿Dudas? Yo sí. Muchas gracias, Pedro. Solo una cosita. Dígame, Gabriel. Perdón. Que yo creo que lo que se referían a los relatos cuando son muy sentimentales, por decir una forma, cuando vienen con mucha carga emocional, uno a lo mejor cuando hace la descripción, nosotros también hacemos bitácora y todo, lo vende entre comillas, porque también tiene que ver con la pasión del momento, si quieres como describirlo fielmente. A lo mejor solo, pero comillas, porque no es tú decir, sino es lo que te están contando. Una cosa así, eso.
Sí, es que, claro, son dos cosas, son dos instrumentos distintos si ustedes quieren. La bitácora, cuando yo le tomo una declaración a alguien, ¿cierto? Efectivamente yo registro lo que me dice. ¿Sí? Y obviamente si me dice que Joana es una pesada y una engreída, yo voy a colocar lo que me dijo. ¿Sí? Distinto es que cuando yo realizo el análisis, yo lo replique, porque ahí lo que va a ocurrir es que el encargado de convivencia se está abanderando con una de las partes, ¿cierto? Y eso violenta el criterio del debido proceso, la imparcialidad, la igualdad ante la ley, y un montón de elementos, digamos. Entonces, efectivamente la bitácora donde yo registro el relato es una cosa, y un análisis debiera ser otra. A eso es lo que estamos haciendo referencia. Sí. Ana, tú decías cuál era el tema emergente, por favor. Sí. Bueno, yo noté que el tema emergente es la violencia psicológica, el machismo, baja autoestima en la niña de la niña que se somete al pololo y violencia en el pololeo. Eso vi como Mira, tema emergente. acabas de mencionar un conflicto que en lo que yo hice el cierre pasó piola. Yo no dije nada. Efectivamente, en el último momento del relato, dice el pololo, y no te juntes más con esa tal por cual. Lo cual efectivamente da pie a que uno podría decir ahí hay otros elementos. ¿Sí? Sí. Efectivamente eso, en la realidad lo que nos va a ocurrir es que a partir del análisis de un caso se nos pueden abrir otras situaciones. Ustedes saben que cuando usted le pregunta a un estudiante algo, nos revelan toda una realidad. No es algo tan parcelado, sino que es algo mucho más complejo, más compuesto. ¿Sí? Efectivamente ahí uno podría tomar otros elementos, Ana, y me parece muy pertinente lo que señala. Vamos con el otro caso. ¿Quién vio el 4? Jacqueline y ¿quién más? Magdalena, ¿no? Ya, vamos con el 4 entonces. Diego y Michel son dos estudiantes de séptimo año. Normalmente mantienen una buena relación de amistad, lo que le permite compartir alegremente durante los recreos y conversar sobre diferentes temas. El lunes recién pasado tuvieron una acalorada discusión respecto a la posible sexualidad de Diego, pues Michel ha publicado varios comentarios en el chat del curso diciendo que su amigo está empezando a salir del closet. Diego rehúsa referirse al tema y sostiene que nadie tiene que meterse en su vida. La discusión pasó a mayores cuando llegó el profesor a la sala y en un afán de terminar la discusión dijo: cálmense chiquillos, en problema de casados no nos vamos a meter. Esto generó la ira de Diego, quien gritó eufóricamente: ¿y vos qué te creí? ¿También vaya a andar hablando estupideces? El profesor se sintió agredido mientras todo el curso se alarmó. Jacqueline, Magdalena, las escuchamos. Magdalena, ¿no se escucha por si acaso? ¿Ahí se escucha? Ahí sí. ¿Ahí sí? Ya. Sí. Mira, yo puse que esto ocurrió en la sala de clases el lunes recién pasado, imagino que en horario de clase, así como estamos ahora, es que es todo el día. De lo que pasó, como tú decías que esto había como que limpiarlo, yo hice una descripción, pero la hice como súper resumida, pero como lo que ocurrió, ¿ya? Existió una discusión entre dos compañeros, que en este caso es Diego y Michelle, ya que una de las partes está realizando comentarios respecto a la sexualidad del otro. Entró el profesor, y ahí yo creo que cometí un error, porque puse como de lo que yo pensaba que realizó un comentario poco asertivo, el profesor en este caso, ¿ya? Y la respuesta que recibió fue agresiva por parte de uno de los aludidos, quedando un ambiente un tanto desagradable en la sala. Ya. Jacqueline. Yo puse, Diego agrede verbalmente al profesor tras sostener una acalorada discusión con Michelle respecto a su posible sexualidad. Sí, perfecto. Creo que las dos descripciones están bastante acertadas de lo que ocurrió. Perfecto. Claro, más Vamos con resumido. el conflicto. Ya, bueno, voy a poner las partes. Aquí los involucrados son Diego y Michelle.
La relación social son amigos y compañeros de curso del 7º año, en este caso la relación más potente es que son amigos. En cuanto a la descripción de cómo se tratan, yo considero que, bueno, según lo relatado, es que mantienen una buena relación de amistad porque comparten alegremente en los recreos y conversan sobre diferentes temas. Sin embargo, Michelle ha enviado comentarios al grupo de chat, lo que molestó a Diego, valorando negativamente su amistad. Ya, Y eso bien. como el Sí, deterioro de la relación. así es, perfecto. Magdalena. Tengo una duda, mira, con respecto al tema de qué tan, o sea, sí, lo dice, que sí comparten, pueden llegar a tener una relación de amistad, ¿ya? Pero ¿qué tan amigos son si el otro está cuestionando la sexualidad y en un grupo abierto? O sea, tan amigo no eres, y en pocas palabras estás pelando la sexualidad de tu amigo, lo estás poniendo en evidencia, a lo mejor él en algún momento te contó algo, pero tú lo estás poniendo en evidencia, y no sé qué tan amigos pueden llegar a ser, yo lo dejaría como compañeros, entre comillas. Eso, y el motivo, la razón, creo yo, de la crisis. Magdalena, disculpa, pero ahí quizás no estaremos instalando nuestra visión de la amistad por sobre Claro, la es lo que te decía de adelante, que creo que yo ahí cometí el error de dar mi punto de vista de lo que yo creo. Porque igual van en 7º básico, entonces son chicos. preadolescentes, donde también las relaciones son súper intensas, entonces si ellos consideran que son amigos y comparten, yo creo que en ese aspecto hay que poner que son amigos. En esa, mi opinión, creo. Que pues igual son súper chicos, 7º básico, y el tema de la sexualidad ahí latente, uf. Claro. En cuanto a los temas emergentes, yo puse la discriminación sexual, que no sabemos mucho porque no tenemos tantos antecedentes. El conflicto, o sea, yo no sé muy bien si Diego tiene un conflicto con su sexualidad, que es lo que en realidad quiero abordar, quiero saber cómo lo interpreta él, y los estereotipos de género, porque a lo mejor tal vez puede haber discriminado y estamos creando estereotipos sobre su sexualidad infundados. Entonces creo que esos son los temas emergentes y creo que aquí la información es súper vaga, entonces no sabemos mucho. Y lo importante es ir contextualizando, ver las partes, ver cómo interpretan ellos el conflicto y qué problema hay con la sexualidad de Diego. Si eso no considero que sea tema, o sea, es lo que hay que abordar, pero desde una mirada contextualizada. Sí, quizás, ojo, quizás en los temas emergentes, porque discriminación, claro, puede que también haya, pero quizás el tema es la identidad de género. Claro. Que quizás es más preciso en relación a este caso, digamos. Claro. También hay que mencionar que queda también dando bote que existe la posibilidad de que a partir de esta crisis también se origine un pequeño conflicto entre Diego y el docente. Porque el docente, más allá de que quizá el comentario no fue el más acertado, tampoco podemos atribuirle una mala intención, digamos. No podemos pensar que lo hizo para molestar. Probablemente lo hizo solo para calmar y que siguiéramos con la clase, algo por el estilo. Ojo, estoy hablando solo a partir de un relato de 6 líneas. No me juzguen. No, y el otro tema es la importancia también de respetar la sexualidad de tus pares y la propia. O sea, probablemente el docente ni siquiera sabía que estaban debatiendo un tema tan trascendental, digamos. No creo. Solo veía ahí una conversación y quería cerrar el tema. Entonces, efectivamente, ahí queda dando bote un posible conflicto menor, digamos, entre un docente que se tiene que haber sentido, que dice el relato, que se sintió ofendido, agredido, ¿cierto? Pero claramente aquí el tema de amistad, ¿cierto? El tema, es la amistad la que se está deteriorando a partir de que hay ciertos temas conversados en privado que se estarían empezando a ventilar. A filtrar. ¿Sí? Lo otro es que como Michelle publicó estos comentarios en el grupo del curso, como me imagino que el grupo de WhatsApp del curso, también esto puede originar nuevas crisis con algún otro compañero. Entonces también la forma de intervenir también podría ser incluir a todo el grupo curso
para que se aborde el tema en general y no vuelva a generar nuevas mini crisis con otros involucrados. Sí, igual puse eso. Efectivamente, cuando uno decide tomar temas emergentes con el curso, la recomendación es que lo haga dejando pasar al menos un par de días, idealmente una semanita, ¿cierto? Para que no sea tan obvio por qué estoy abordando esto con el curso, y obviamente hacerlo de manera despersonalizada, ¿sí? No llegar a decir, bueno, como Diego y Michelle el otro día se mandaron esto, hoy día vamos a hablar, ¿cierto? No, sino que efectivamente instalar el tema con otra estrategia, quizás con preguntas más abiertas, quizás con algún gatillante como un video, una pequeña presentación de algo, digamos, y después un texto que lean, ¿cierto? Y después de eso poder generar una reflexión. Son tipos de entrada que hacen que uno aborde este mismo caso, pero de manera colectiva y de manera más pedagógica, y no apagando el incendio. ¿Sí? Súper. ¿Dudas, comentarios, los demás? Perfecto. Lo otro es que yo interpreté que Mitchell era varón, pero también podría haber sido una chica que se llama Mitchell. Yo lo interpreté como niña. Ah, claro, como que no sabía. No hay ningún problema. Yo lo puse como niño y niño. Sí, no hay problema. Pero súper, me quedó muy claro. Gracias. A mí igual, gracias. Ana. No, lo que yo quería preguntar, el tema emergente entonces era a tratar la sexualidad en el grupo curso y lo que explicaste recién, ¿cierto? ¿Ese sería como el tema emergente? Más que la sexualidad, ahí el concepto es la identidad de género. Ah, ya, claro. Claro, recuerden que la sexualidad está referido principalmente en los aspectos físico-biológicos. ¿Sí? El género es una construcción social, ¿cierto? Es la valoración que hacemos socialmente de la sexualidad. Por lo tanto, conlleva más elementos, conlleva el trato, conlleva la percepción, los prejuicios, los estereotipos, conlleva otros elementos. El género es una construcción social y la sexualidad es biológica. Ahí hay un gran debate de colegas, por si acaso. Muy simple, pero en términos generales se acepta esa distinción. Ya, gracias. ¿Quién tomó el caso 5? Osvaldo, ¿alguien más? Ya, vamos con el caso 5. Hugo y David, del 8º año básico, piropean de manera vulgar a Javiera, una de las compañeras más tímidas del curso, diciéndole, chuta, ahí algo pasó. Ella reacciona colocándose colorada y poniendo cara de susto, a lo que otros compañeros varones reaccionan con risas y más piropos de clara connotación sexual. Una estudiante de segundo medio interviene en la situación, gritando e insultando a todos los acosadores y amenazando con dar una golpiza a Hugo y David si no se van inmediatamente del lugar. Solo la presencia inesperada del encargado de convivencia del colegio disolvió la situación, aunque éste no se percató de nada de lo sucedido. Ahí hubo una censura en el relato, no pusimos los piropos. Debieron haber sido de muy subido tono. Osvaldo. Hubo una redacción ahí. Ya comienzo entonces para que avancemos rápido con los otros compañeros que también quedan. Crisis, lugar donde pasó en el patio de establecimiento, ya que pensé que se involucró esta chica también de segundo medio que iban pasando, creo que fue en el patio del establecimiento. Día y hora, un día durante el recreo, ya que no dice específicamente el día o la hora en el cual pasó. Y descripción, bueno, aquí yo creo que en este análisis hay varios involucrados, no solamente la de una persona, porque se nombra a Hugo y David, que lanzaron, ¿cierto?, su improperio, estos piropos vulgares, pero a su vez también nombra que otros compañeros también comenzaron con piropos vulgares. Entonces, David y Hugo no solo principalmente, sino que son una gran cantidad de compañeros del curso. Entonces copié lo mismo que Ana María, que solamente copié y traspasé porque agregar quizá otra palabra era inadecuado, o quizás se iba a notar que me iba a ir por un bando. Entonces copié y pegué lo mismo. Coloqué que Hugo y David y otros compañeros empezaron a decir piropos vulgares hacia su compañera Javiera. Por otra parte, una estudiante de segundo medio que iba pasando se percató de la situación y se puso a gritar y amenazó con golpes a Hugo y a David. Eso fue en crisis. Perfecto. Conflicto.
De inmediato, vamos a conflicto. Conflicto. Bueno, coloqué que Hugo, David y Javiera son... Hugo, David y Javiera, otros compañeros y una estudiante de segundo medio. En el tema de quiénes son, coloqué a varios, porque en el caso se nombraron varios sujetos, ¿ya? Relación social, solamente compañeros de curso. No había ninguna interpretación de si eran amigos, solamente compañeros de curso. Y descripción, ¿cómo se trata más allá de la crisis? ¿Cómo se trata más allá de la crisis? Son solamente compañeros de curso, ya que Javiera es una compañera tímida, por lo que se mencionó por parte de Hugo y David. Ahí es donde yo creo que hay que profundizar un poquito, ¿ya? Por una parte, acá tenemos al menos dos conflictos distintos. Así Por es. una parte tenemos a Hugo y David con Javiera, y por otro lado tenemos a Hugo y David con esta chica de segundo medio. Porque en realidad la chica de segundo medio que entra ahí, entra por una cuestión de empatía con otra mujer que está siendo acosada, digamos, no tiene necesariamente, no tenemos ninguna información si es conocida, si es familiar de Javiera, digamos, ¿cierto? Pero los amenaza y los... Yo me imagino ahí a la chica empoderada chispeándole los dedos, es más grande, y se van de aquí o les pego aquí mismo, con un lenguaje inclusive un poquito más explícito, ¿cierto? Entonces, efectivamente, son momentos separados. Así es. ¿Sí? Yo creo que por eso también se colocaba un... ¿Cómo? Discúlpame, no, discúlpame. Y obviamente podemos, a partir del relato, podemos detallar un poquito cómo se tratan. ¿Cómo crees tú que se tratan Hugo y David con Javiera? ¿Cómo se tratan? Sí. Hoy, a partir del relato. Por lo que sale en el relato, Javiera no tiene ningún trato hacia ellos, ya que es una compañera tímida. En cambio, Hugo y David sí tratan de forma vulgar a Javiera, y si es solamente con ella, me refiero con las demás compañeras. Bueno, pero aquí y en la Quebrada del Ají, eso tiene un nombre. Eso se llama acoso. Acoso, y lo coloqué en el tema emergente, coloqué acoso escolar, otra parte coloqué socialización por parte de Javiera, ya que una compañera tímida, y descalificación al momento de que dijeron que se pone con su cara colorada, ¿cierto? Y cara de susto al momento de decir estas cosas vulgares. Y como tema emergente también coloqué que, como son dos casos separados que nombraste, ¿cierto? Con Hugo y David, con la chica de segundo medio, y otra parte, Hugo, David y sus compañeros con Javiera, claramente coloqué como tema emergente una mediación entre las chicas de segundo medio, con Hugo y David, y por otra parte, una intervención de consejo de curso, o a todo el curso, en el tema del trato, ¿cierto?, hacia la mujer. Ya, pero Osvaldo, la intervención que tú hagas no es el tema emergente. El tema emergente es el tema que hay de fondo en el conflicto. Ok, entiendo. Sí, en este caso me parece súper pertinente tratar el tema del acoso sexual, ¿sí? El tema de los piropos, ¿sí? El tema de la sexualización de las chicas, digamos, por parte de los varones, ¿ya? Machismo, si tú quieres plantearlo en términos bien concretos. Sí, efectivamente esos son los temas emergentes. Tú podrías tomar esos temas emergentes y tratarlos tal cual como tú lo planteas. Por ejemplo, en el consejo de curso, planificarlo, digamos, como yo decía hace un ratito, dejar pasar una semana y en 2 semanas más tratamos esto en hora de orientación o consejo de curso o bien en alguna asignatura. Perfectamente podríamos hacer algo así, ¿ya? Pero distingamos entre la estrategia de intervención del tema. ¿Sí? El tema emergente es el tema que hay de fondo. ¿Sí? Ah, ok. Es que lo entendí mal en el respecto que salía en la cápsula de video, que tú mismo nombraste qué situación colocarías, si nombraste 4 maneras de intervenir. Sí. Entonces pensé que eso se colocaba en el tema emergente igual, porque venía pegado con el tema emergente. Entonces ahí me confundí, pero gracias por aclararme. Colegas, ¿alguien más comentarios respecto a este caso? ¿No? Bien, ¿quién tiene el caso número 6? Creo que Ana María Camacho tenía una duda al respecto, si no me equivoco. Gracias, Osvaldo. Lo que pasa es que me tengo que ir. Mil perdones. Ya, vaya nomás, no hay problema. Gracias. ¿Hay alguien que tenga el caso 6?
Yo tengo el 7. Parece que en este grupo no. En este y ahora viene el 7, pero te Ya, tienes que... no importa, dale, yo lo tengo. Ya, Veamos el 7 primero, por ejemplo. ¿Lo leo o te vas? No, léelo. Ya. Caso número 7. El inspector general del Liceo Balmaceda no pudo aguantar las carcajadas y la actitud burlona cuando un estudiante de cuarto año medio llegó al establecimiento a retirar la canasta Junaed vestido con ropas muy ajustadas y de colores brillantes, además de estar completamente maquillado. El estudiante solo atinó a decirle: cállate, viejo inculiable, tras lo que el inspector declinó atender al estudiante, no le entregó la canasta y exigió a viva voz la presencia de su apoderada. Ya, ¿voy yo? Sí. Dale. En lugar puse el Liceo Balmaceda, día y hora, retiro de la canasta Junaed. Descripción: inspector general se ríe de manera burlona, estudiante de cuarto medio que llega vestido con ropa ajustada, brillante y maquillado al retirar su canasta Junaed. El alumno responde, comillas, cállate viejo inculiable, y este pide la presencia del apoderado y se niega a entregarle la canasta. ¿Ya? ¿Conflicto? Conflicto, inspector, ¿quiénes son parte? El inspector general y el estudiante de cuarto medio. La relación social, le puse yo profesor-alumno, autoridad escolar-alumno le puse. Descripción, cómo se trata más allá de la crisis, perdón. Relación de autoridad del inspector y el alumno, el inspector no tiene mayor conocimiento sobre la vida del alumno, le puse. Tema emergente, la diversidad de género, relaciones interpersonales, derechos como la dignidad, la inclusión, la no discriminación, tipo de relación existente entre el equipo de gestión y el alumnado, convivencia escolar simplificada como disciplina y distancia social entre los docentes y estudiantes. Ya, es curioso porque normalmente cuando uno quiere colocarle un nombre a la relación entre un estudiante y un docente, o un estudiante y el inspector, digamos, el nombre que a veces uno suele ocupar, uno de los nombres que uno le puede colocar a esta relación, es vínculo pedagógico. ¿Cierto? Es uno de los nombres. Ustedes le pueden colocar otro nombre, no hay problema, pero ese es uno de los nombres. Entonces es curioso pensar que el vínculo pedagógico, ¿cierto?, se ejerza a partir de las burlas. Exacto. ¿Cierto? Efectivamente es un sinsentido. Acá la pregunta de cómo se tratan más allá de la crisis, efectivamente se tratan desde el desconocimiento. Ellos, o claramente lo que muestra el relato, las 4 líneas, ni siquiera eran 6 líneas, las 4 líneas de relato, ¿cierto?, nos dejan ver que hay un desconocimiento por parte de estos sujetos. Estas personas realmente se conocen poco, y además operan estereotipos y discriminaciones de género. Total. Podemos decir eso, a partir de estas 4 líneas, que cuando se nos dice que no pudo aguantarse la carcajada y la risa burlona, no está haciendo referencia a que están operando estereotipos de género, ¿cierto? Y discriminaciones. Sí, acá y también ahí yo creo que hay como, aparte de eso, perdón, yo creo que hay un tema que me llamó a mí la atención, que el profesor como de ese abuso como de poder, de yo soy autoridad en el fondo, porque igual describen que es el inspector general, no es cualquier profesor. O sea, también hay una cosa de poder que creo que es importante en el fondo. Exactamente. De hecho, es parte de la crisis que él no le entregue la canasta. Exacto. Sí, efectivamente eso es parte de la crisis. Por lo tanto, ahí obviamente hay varios elementos que hay que considerar si uno quisiera abordar esta situación. Uno tendría que abordar el tema de la crisis entregándole la canasta al chico. No, pero ese es como el primer paso. Claro. Sin embargo, si solo le entregamos la canasta al chico, no estamos abordando para nada el conflicto. El problema de fondo. Exactamente. Te fijas que este caso que te tocó a ti es muy evidente en que solo abordar la crisis no nos soluciona para nada el conflicto. Colegas, ¿algún comentario antes que se retire Ana María, perdón, que estaba a punto de irse cuando le tocó su caso? Bien, muchas gracias por... Un millón de gracias, se pasaron. ¿Alguien tiene el caso número 8, el último? Nadie tiene el caso número 8. No. Colegas, obviamente esta matriz de análisis que nosotros hemos intentado instalar requiere training, requiere práctica, requiere ponerla en uso.
Sin embargo, nos parecía súper importante aprovechar este espacio, este módulo de este curso, digamos, que pretende, ustedes saben, es abordar las violencias de género. Por eso intencionamos que los casos todos los conflictos que mencionamos tenían temas de género involucrados, precisamente porque ya estamos entrando en una materia muy fina, que es propia del siguiente módulo, ¿cierto? Y que obviamente nos va a permitir llegar a este fenómeno bien complejo y particular como son las violencias de género. Esta matriz yo les recomiendo y se las ofrezco, se las dejo dando bote, digamos, ocúpenla en lo cotidiano. Obviamente no es necesario que anden llenando la ficha cada rato, pero sí, separen, ¿cierto? Separen, esto es una crisis, esto es un conflicto, y eso va a permitir, ¿cierto?, que su abanico de estrategias de intervención se amplíen. Van a haber algunas situaciones que ameritan abordar solo la crisis, y otras que ameritan abordar solo el conflicto, otras que ameriten abordar ambas, ¿cierto? En la cápsula de video nosotros les presentamos distintos niveles, pueden haber más, no pretendía hacer una lista exhaustiva, ¿cierto? Pero sí algo que ejemplificara. Usted podría abordar la crisis, las partes, el conflicto, el tema emergente, etc. Acá lo que le estamos mostrando, y queremos que se guarde, digamos, que se lo deje, que lo ocupe, que lo mejore, ¿cierto? Es una manera de mirar, ¿ya? Y que obviamente nos va a permitir seguir avanzando en los siguientes módulos de este curso para poder llegar a abordar y ojalá prevenir, ¿cierto?, las violencias de género. Por mi parte, con respecto a este curso, ¿cierto?, yo llego con ustedes hasta aquí. Sin embargo, para mí fue muy interesante estos 2 momentos de conversación. En el cuadernillo sigue estando mi correo electrónico, así que si alguien tiene algún tipo de duda, comentario, quiere compartir material, o a lo mejor anda buscando material sobre algo que creen que yo pueda tener algo, no hay ningún problema, la comunicación queda abierta. ¿Sí? Que estén muy bien, y antes de que se vayan, antes que se empiecen a retirar, ¿cierto? Joana seguramente tiene alguna información que compartir con ustedes. Así es, gracias Raúl. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao Raúl, Exactamente. gracias. Chao, Raúl, gracias. Como nos comentó Raúl, los próximos módulos van a ser con otros monitores, entonces en caso de requerir información en particular de convivencia escolar, la pueden canalizar a través mío o bien de manera directa a través del mail de Raúl, que está, todos los mails del personal de Fundación Semilla están identificados en el cuadernillo, así que ahí ustedes pueden acceder a ellos sin ningún problema y hacer las preguntas directas. Lo que corresponde ahora, lo que continuamos, ustedes ya finalizaron el módulo 1, va a ser que inscribirse para empezar el módulo 2, que comienza de la misma forma que con una sesión en directo, que a diferencia de esta semana que fue día lunes, la próxima, como es feriado, va a ser, iniciamos el día martes. Desde mañana en la tarde ya va a estar habilitada en plataforma los links para que ustedes escojan el horario, si para el martes AM o para el martes PM, ¿ya? En caso que necesiten alguna asesoría, ustedes saben, por mail yo les voy respondiendo, si no por teléfono para quienes ya lo tienen, sino también por mail yo les puedo enviar un número de contacto, y ahí vamos conversando de manera más directa. Ha sido muy grato compartir con ustedes este momento y nos estamos viendo ya para la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Chao, gracias por todo. Chao a todos. Muy bien. Bien, gracias por todo. Adiós. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao.